Vamos a comenzar a grabar desde este momento la clase porque se sube siempre al aula virtual. Tengan todas y todos muy buenos días. Pedirles también que ustedes enciendan sus camaritas. Voy a iniciar la clase, estamos grabando. Todo aquel que tenga su cámara abierta es que esté en clase y se toma la asistencia. Y el que no encienda su cámara es como que no estuvo en clase, ¿ok? Al menos que tenga problemas de sistema ahí con la camarita, pero es lo contrario, pedirles que las enciendan, ¿verdad? Les decía en la reunión anterior, es como que el estudiante llegó a la universidad, pero anduvo en los pasillos, pero no entró al aula, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes. Así que yo quiero que entren al aula y que enciendan, por favor, todas sus camaritas. Que al final voy a estar tomando asistencia que nos están pidiendo, pues también las autoridades, que tomemos asistencia de la clase. Ok, gracias por los que ya van encendiendo sus cámaras. Mientras comparto el contenido que tengo por acá para este día, mientras lo comparto, el resto sigue encendiendo sus camaritas, por favor. Muy bien. En la reunión anterior estuvimos viendo un poco acerca de lo que es el registro del estado familiar, que tiene que ver también con la necesidad legal jurídica de registrar lo que son los actos jurídicos o los hechos jurídicos que se registran en cada una de las personas naturales. Y hablábamos de la afiliación familiar. Entonces, también decíamos en la clase anterior que hay obligación, ¿verdad?, por parte de la persona interesada en informar. Es obligatorio que las personas informen. Y hablábamos del plazo también. Recuerdan, en el artículo 190, decíamos que las personas tienen un plazo de 15 días al día siguiente de dado el evento. Por ejemplo, si alguien nació, si alguien se casó, si alguien se divorció, si alguien cualquier evento pues que se dé como tal, son 15 días los que se tienen para poder informar al registro del estado familiar, ¿verdad? Y así el artículo, por ejemplo, el artículo 191, que nos está hablando acerca de las sanciones, ¿verdad?, que va aparejada con el plazo de informar. A la par, pues van las sanciones. Entonces tenemos 15 días, lo vuelve a decir el artículo 191, contado desde el día siguiente en la que se verificó el hecho o la acción, ¿verdad? En este sentido, pues ya anunciado, informado la inscripción en el registro del estado familiar. Quien no lo haga dentro del plazo que la ley establece, incurre en una sanción, ¿ya? Esta sanción es una multa que cada registrador la va a imponer a todos aquellos que no hagan uso del registro del estado familiar, inscribiendo o informando o registrando el acontecimiento que se dé con relación a la persona natural. Si una persona nace, a partir de su nacimiento, los papás tienen 15 días para ir al registro del estado familiar a informar del nacimiento de esta persona, para que el estado familiar se encargue de crearle un registro, ¿verdad?, en el asiento de partida de nacimiento. Si una persona se casa, entonces, ¿ok?, entonces es responsabilidad del notario de enviar un testimonio, una copia de ese matrimonio al registro del estado familiar dentro de los 15 días. Si en un caso el notario no envía el registro dentro de esos 15 días de verificado el matrimonio, también va a incurrir en multa. Por eso es que el artículo 192
habla acerca de la responsabilidad también que deben de tener los encargados. Los encargados de llevar el registro del estado familiar, estas personas que están en las alcaldías, son responsables de los perjuicios o deterioros o de las omisiones que puedan causar dentro de un registro como tal, ¿verdad? Por ejemplo, omitieron alguna información o la información no fue exacta, fue errada, ¿verdad? Entonces ellos son responsables. Pero resulta de que ellos también pueden ser responsables si usted lleva a sentar un nacimiento y ellos lo engavetaron ahí por el escritorio entre tanto trabajo que tienen, ¿verdad? O también ellos son responsables si ellos están expidiendo alguna certificación de partida con datos falsos, papás falsos, nombres falsos. Ellos pueden incurrir aún en una responsabilidad penal, ¿verdad? Por poner datos que no son ciertos, ¿verdad? Incurren en una responsabilidad penal. Pero ¿qué sucede cuando tal vez una partida tenga errores de fondo o no se hayan subsanado en tiempo? El artículo 193 da la salida a esto y dice que los errores de fondo y las omisiones que tuvieran las inscripciones cuya subsanación no se pida. Ojo con esto, muchachos. Si hay algún error que ustedes detectan en una certificación de partida o algo que se haya omitido en la misma, ¿verdad? Tienen un año para poderle reclamar a la alcaldía. Esto es a partir del momento del asiento de esa información. No es a partir del momento en que a usted se le expida una partida. A la edad de ustedes, si ustedes van ahorita al registro de estado familiar a decir, mire, quiero que me expidan una partida de nacimiento. Si al verla ustedes ven que esa partida está mala, entonces la alcaldía ya no se la va a reparar, porque los errores no son desde el momento en que le expiden a usted la partida, sino que el momento de inscripción de ese asiento. Un nacimiento, un matrimonio, una defunción. Si usted va y la inscribe en el registro de estado familiar y luego antes, a partir de la inscripción que se dio en el registro de estado familiar, un año, dentro de ese año, se puede resolver. Pero si pasado el año, usted detectó de que la partida de nacimiento, la partida de función, la partida de matrimonio, tiene algún error, se le omitió algún dato, ¿verdad? Entonces, ahora lo que se tiene que hacer es rectificar esa partida, ¿verdad? Únicamente por sentencia judicial o actuación notarial. Aquí es donde puede entrar a través de los juzgados, si usted tiene una partida que, un ejemplo, le pusieron Moisés, Alejandro, Elena, Anaya, pero Elena se lo pusieron sin H, por ejemplo. Pero usted no detectó eso dentro del año que lo fueron a sentar, sino que hasta ahorita lo está detectando. Y en la partida que le están a usted, en la certificación de partida que le están extendiendo, dice Moisés Alejandro, Elena Anaya, pero Elena viene sin H, pero su papá es de apellido Elena con H, esa partida tiene un error. Entonces la alcaldía no se la va a reparar porque ya pasó el año desde que lo asentaron. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Solicitar ante el juzgado de familia una diligencia de rectificación de la partida de nacimiento. También se puede hacer mediante actuación notarial. No quiere ir donde el juez, entonces va donde el notario y le dice, mire notario, aquí tiene esta partida, este error, y usted me la puede hacer la diligencia, así se puede. Ojo con esto, se puede rectificar una partida de nacimiento por la vía judicial y por la vía notarial. La alcaldía no se las va a arreglar. Primero. Segundo, pongan cuidado a esto. Segundo, si es menor de edad, menor de 18 años, el titular de esa partida que tiene error no se puede hacer vía notarial, solamente se puede hacer
vía judicial. Si la persona al cual su partida de nacimiento, por ejemplo, tiene error o alguna omisión y es menor de 18 años, se hace por la vía judicial. Si es mayor de 18, entonces se puede hacer por las dos vías, ya sea judicial o también puede ver el notario. Pero cuando hay algún error, cuando hay alguna que omitieron algún dato y que se pasó el año después de su inscripción en el asiento de registro del estado familiar, entonces eso se resuelve mediante esa diligencia de rectificación, porque la alcaldía no puede. Es como que usted llegara a la alcaldía y le dijera, mire, arrégleme aquí que le pusieron mi apellido Elena sin H. Si es antes del año de que nació, sí. Pero a estas alturas, ¿verdad? Que Elena, por ejemplo, ya tiene quizás es mayor de 20 años, entonces la alcaldía no le puede reparar nada. No pueden llegar al libro a borrar o a meterle una H. No, tiene que hacerse unas diligencias de rectificación de partida, ¿verdad? El artículo 194, quiero recalcar lo que les dije en la clase anterior. Si algo no entienden, interrúmpanme, por favor, ¿ok? Levantan la mano o hablen, digan, licenciado, mire, esto no lo entiendo, por favor, porque yo quiero que aprendan. Y si en lo que voy hablando usted no me interrumpe, yo voy dando por asentado que me va entendiendo, ¿ok? El artículo 194 resuelve con relación a las sanciones, ¿verdad? Cuando no se da aviso, cuando nació un niño y no nos fueron a sentar, cuando alguien se matrimonió y no fue a registrar ese testimonio de matrimonio, cuando alguien falleció y no fueron a sentar esa partida de defunción en tiempo dentro de los 15 días. El artículo 194 habla de que van a incurrir en sanciones, dice, ¿verdad? En sanciones establecidas en la ley de la materia. Entonces ahí va a ser el registro del estado familiar quien va a poner una multa. Y esas multas, ¿verdad? Esas multas serán aplicadas, dice, por el respectivo funcionario del registro del estado familiar conforme al procedimiento que la ley de la materia establece. Como son 15 días hábiles, si el niño Pedrito Pérez nació en septiembre, en este septiembre que acaba de pasar, vaya, en julio, agosto, vaya, en agosto, para hacerlo un poquito más largo. Si el niño Pedrito Pérez nació en agosto de este año 2021, a partir de ese nacimiento tenían 15 días para sentarlo, hábiles. Ahí no cuentan sábado, domingo, días feriados, asuetos. Tienen que ser hábiles. Pero digamos que nació en esa fecha, agosto, septiembre, vaya. Agosto, vaya. Pasó agosto, pasó septiembre, octubre está finalizando. Lógicamente ya nos pasamos de los 15 días que la ley establece. Entonces, ¿qué va a suceder? Usted va a llevar la prueba del nacimiento del niño, que podrían ser los plantares que le dieron en el hospital, y dice, vengo a sentar a este niño Pedrito Pérez. Sí, le dice el registrador, se lo voy a asentar, pero ya pasaron los 15 días hábiles. Entonces se lo voy a asentar, pero le voy a cobrar una multa. Entonces la persona va a quedar obligada a pagar esa multa por haber dado este aviso fuera del término que la ley establece, que son 15 días. ¿De cuánto es la multa? Cada alcaldía se la impone, porque cada alcaldía maneja libremente sus arbitrios municipales. ¿Ok? Bien, ahora bien, el estado familiar, acuérdense que lo decíamos en la clase de la semana pasada, no es más que ese vínculo que se da de parentesco y familiar, ¿verdad? Es ese vínculo que se da de parentesco y familiar. A eso se le llama estado familiar. Y ahí vemos también dentro del estado familiar lo que es, por ejemplo, la unión de afinidad, que es papá y mamá cuando ellos se casan y luego tienen hijos. Entonces, a eso se le llama familia. Y cuando ya la familia va creciendo, lógicamente va creciendo ese estado familiar de padres, de hijos,
de cónyuges, o sea, de esposos, de tíos, y a toda esa parentela que se forma, se le llama entonces el estado familiar, a lo que es la relación del vínculo familiar. Pero ¿cómo se prueba? ¿Cómo debe de probarse de que ella es mi mamá o que este es mi hijo? En el artículo 195 del Código de Familia, dice que el estado familiar de casado, el estado familiar de viudo o el estado familiar de divorciado, ¿sí? El estado de padre, pues, de madre o de hijo, únicamente se puede probar con la partida respectiva. Un ejemplo, la partida de matrimonio, certificación, ojo con esto. La certificación de la partida de matrimonio es el documento idóneo para probar el vínculo matrimonial. Entonces, la prueba del estado familiar es la certificación de la partida de matrimonio que le dan cuando quiere comprobar ese vínculo de casado. No hay otro documento. Nadie puede extenderle por ahí una constancia de que es casado. ¿Quién más? Solamente el registro del estado familiar. Entonces, la prueba del estado familiar de casado solamente se prueba con la certificación de la partida de matrimonio. Vamos a ver. Cuando una persona se divorcia, o sea, el divorciado o la divorciada, ese es otro estado familiar. Fíjese bien, de divorciado, no de casado, de divorciado. ¿Cómo se va a comprobar el estado familiar de divorciado? Única y exclusivamente con la certificación de la partida de divorcio. No se prueba con nada más. ¿Sí? El nacimiento. ¿Cómo voy a demostrar que una persona nació y que existe? Que Carla Carmona existe. ¿Cómo lo voy a demostrar? Lo voy a demostrar única y exclusivamente con su partida de nacimiento. ¿Sí? Partida de nacimiento. No tengo otra cosa más como demostrarlo. Ah, con el DUI. No. El DUI nada más es un documento de identidad que, por cierto, nació de la prueba que usted presentó de su partida de nacimiento, donde ahí están todos los datos del titular. Entonces, esa prueba del estado familiar de muerto, de defunción, nada más se prueba con la certificación de la partida de defunción. ¿Sí? Entonces, ya sea un nacimiento, una muerte, un matrimonio, un divorcio o cualquier otro estado familiar, se prueba única y exclusivamente con la partida que corresponde. Yo, ¿cómo demuestro que este es mi hijo? O mi hijo, ¿cómo demuestra que yo soy su papá? Es decir, ¿cómo va a demostrar ese estado familiar de padre a hijo? Única y exclusivamente con la partida que corresponde. No hay otra forma. Entonces, la única prueba, como lo dice el artículo 195, el estado, la única prueba que demuestra el estado familiar de las personas es con la certificación de las partidas de, ya sea de nacimiento, de defunción, dependiendo cuál sea el caso. Excelente. Ahora veamos cada uno de esos registros que usted hace en el registro del estado familiar deben de probarse también a través de la autenticidad de sus asientos. En la clase anterior les decía cuál es la diferencia de una partida a una certificación de partida. Las partidas son las que están asentadas en los libros que los tiene el registro del estado familiar en cada alcaldía. A eso se le llama partidas de nacimiento, de defunción, de divorcio, lo que usted quiera. Pero esos están asentados, ¿sí? En el libro correspondiente que ellos llevan. Lo que a usted le extienden cuando usted va a pedir y dice, deme una partida. No, lo que a usted le extienden es una certificación de la partida que está en esos libros que tienen en el registro de estado familiar. A eso se le llaman asientos. Entonces, esos asientos también deben de comprobarse que son auténticos. Entonces, que son reales, pues. ¿Ya? Y por eso es que están marcados en el libro X, es decir, en el libro número tal, del año tal,
a páginas tales, y ahí están en los libros, ¿verdad? Entonces el artículo 196 va a presumir legalmente, así lo dice el artículo 196, de que presume la legalidad y la autenticidad de dichos hechos y actos jurídicos que están en esos asientos. Un nacimiento, por ejemplo, un matrimonio, una defunción. Si están asentados en esos libros en la alcaldía, ahí se presume la autenticidad. Por ejemplo, se murió el papá. Bueno, yo soy heredero porque soy hijo. ¿Y cómo voy a demostrar que yo soy hijo para que me den herencia? Tengo que ir a la alcaldía. ¿Sí? Y ahí saco dos partidas, dos certificaciones de partidas. Mi certificación de partida de nacimiento y la certificación de la partida de defunción del papá, por ejemplo, de mi papá. Entonces, ¿por qué? Cuando yo voy donde un juez y le digo, quiero aceptar herencia porque soy hijo de este señor que falleció, y el juez mira esas certificaciones selladas y firmadas por la alcaldía, el juez lo cree. No va a andar preguntando, ¿y será cierto que este es hijo del papá muerto? No, vea. No va a andar preguntando cosas, porque se presume, y así lo dice el artículo 196, se presume la legalidad y la autenticidad de esos hechos y actos jurídicos que están registrados en los asientos, en las inscripciones, ¿verdad? En la alcaldía. Entonces, jóvenes, esos registros que están en la alcaldía vienen a ser fe, plena fe, hacen fe. De las declaraciones hechas por las personas que hubieran suministrado los datos para el asentamiento de inscripciones, ¿verdad? De partida de nacimiento, de partida de defunción y todo eso, ¿ya? Pero resulta de que ahí, si todo está ahí, se presume, estoy diciendo la palabra presunción, es que le da un porcentaje de credibilidad, pero que pudiese también tener algún porcentaje de veracidad o de falsedad, porque qué tal si yo voy a dar a mi datos. Un ejemplo. Yo llego a la alcaldía y digo, mire, vengo a sentar a Pedrito Pérez porque este es mi hijo. ¿Vea? La alcaldía lo asienta en el registro. Yo aparezco como papá, pero a lo mejor yo no soy el papá, yo soy el padrastro. Pero como yo propio fui a decir que era mi hijo, lo van a sentar así. Pero a lo mejor sea falso. Entonces, aparentemente ese dato está bien. Pero ¿cómo se puede controvertir si eso es cierto o no es cierto? ¿Mm? Podría ser, por ejemplo, a través de un proceso de impugnación de paternidad. Pero hay que demostrarlo para ver si es cierto o no. Y ahí es donde vienen aquellos procesos de familia, ¿vea? De impugnación, por ejemplo. Y lo que hacen ya en un proceso es buscar las pruebas, si lo que dije yo era cierto o no. Y para este caso en particular, el ejemplo que les estoy poniendo, una prueba idónea es la de ADN. Si aparece ahí de que yo no soy el papá, van a decir, bueno, te vino a dar unos datos falsos acá. Pero esa autenticidad se presume, ¿ok? Que los datos que están ahí son los correctos, ¿verdad? Entonces, ante ello, pues, las certificaciones de registro, según el ejemplo que les estoy poniendo, aunque esa certificación es verdadera, es real, en algún momento determinado se pueden rechazar, tratando de probar que la persona a que el documento se refiere tal vez no es la misma persona, o la falsedad de las declaraciones en ellas consignadas, ¿verdad? Hacen de que se pierda esa credibilidad, pero siempre y cuando sea, no porque yo no diga que eso es falso, sino que debe de demostrarse con pruebas a través de un proceso en los juzgados de familia que corresponde. Les decía que antes se daba mucho, y tal se pueda que se esté dando, pero en menos escala, que antes la gente para viajar, por ejemplo, para Estados Unidos, o alguien de Estados Unidos lo pedía, decía, este es mi hijo, y creaban una partida en el asiento de la alcaldía, como que si era hijo, y tal vez no era hijo, y extendían certificaciones de partida,
como que si don Juan era hijo de don Pedro y tal vez no. Eso se hacía y se hace quizás hasta ahorita. Entonces, ¿cómo yo voy a demostrar que eso es falso? Cuando yo ya tengo la duda y digo, no, esto no es así. Entonces yo puedo a través del juzgado de familia, a través de un proceso, una demanda, que puedo demostrar la falsedad de un documento en un momento determinado. Por ejemplo, se hacían matrimonios así, con padre hablado, ¿verdad? Para que tal vez uno que tenga nacionalidad o nacionalizado en Estados Unidos pida a esta persona y diga es mi esposa, ¿verdad? Y tal vez no. Entonces, para esos efectos es que también se han dado algunas informaciones en los registros que puedan ser falsas. Pero mientras no se compruebe eso en un juicio, en un proceso de familia, esa falsedad, entonces se va a seguir creyendo que es legal y es auténtico los datos que están en el registro del estado familiar. Pero resulta que también se pueden dar algunas situaciones como que se omitan algunos datos en una partida o que se destruya, ¿verdad? Una partida de libro. Y eso se dio en los tiempos de la guerra en El Salvador, cuando por la guerra, por ejemplo, se quemaban las alcaldías, las quemaban, ¿no? En pleno combate, los guerrilleros, por ejemplo, quemaban documentación y entonces la gente llegaba a pedir, mire, me da mi partida, decía la gente. No, la suya no está aquí. No, si aquí fui yo asentado, sí, pero aquí se destruyeron todos los documentos. Entonces puede darse el caso por un incendio, por caso fortuito o fuerza mayor, se puede dar de que se destruya o por viejitos. Mire, si esos libros del registro de estado familiar se deshacen cuando alguien los toca, cuando los va foliando, ¿no? Son libros viejísimos y ahí están todavía. Ahora, con el aparecimiento allá del Registro Nacional de las Personas Naturales, es que a la par de esos libros están creando ellos también la información en forma ya digital en las computadoras, que eso va a venir y ha venido a resguardar y a recuperar algunas partidas que ya no se distinguían por lo viejito allá en esos libros, grandes librotes que mantienen ahí en el registro de estado familiar. Entonces, ¿qué sucede cuando esas partidas que están en los libros se destruyen? ¿O qué sucede si se omitió y hasta estas alturas usted ya grandecito se da cuenta que no tiene partida asentada, por ejemplo? Y esto se da cada rato. Entonces, cuando eso sucede, según el artículo 197, ¿verdad? Entonces se podrá declarar judicialmente, ¿verdad? Probando los hechos, a través de un proceso en los juzgados de familia, para poder como, mire, no tiene partida de nacimiento, sí, pero aquí me viene, no está, ni lo asentaron o se destruyó. Por cualquier razón no tiene partida de nacimiento, vamos a seguir un juicio subsidiario de partida de nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de este juicio subsidiario vamos a pedirle al juez de que el juez le ordene al registro del estado familiar de la alcaldía donde yo nací que me asiente la partida. El juez se lo va a ordenar. Mientras tanto yo le pueda comprobar al juez o probarle al juez de que yo soy fulano de tal, hijo de fulano y de mengano y que nací aquí en San Salvador. A través de pruebas, a través de testigos, documentos, pericias, cualquier prueba que sea idónea. Entonces, solamente judicialmente podemos establecer, ¿verdad? La posesión notoria de ese documento, ¿ok? A través de un juicio que se hace en los juzgados, que se llama subsidiario. ¿Sobre los juzgados se puede hacer? No, fíjese que se puede hacer mediante la intervención de un notario también, ¿verdad? Que son diligencias subsidiarias. También se puede hacer. Y ahí pues está escrito todo lo que es el procedimiento que hace un notario para este juicio de diligencia. Y también allá en derecho de familia, procesal de familia, cuando ustedes lo vean, van a ver todos los procedimientos que se llevan en los juzgados
para hacer este tipo de situaciones, ¿verdad? Esto es por si en un caso se omite o se destruye la inscripción, ¿verdad?, de un documento, ya sea del nacimiento de una persona, de la muerte de una persona, ¿verdad? Entonces, judicialmente se puede recuperar, ¿ya? Entonces, si eso es así, de que no tengo mi partida de nacimiento porque se destruyó o no está inscrita, entonces yo voy al registro del estado familiar, me la buscan y me dicen, no, usted no aparece aquí. Entonces ellos están obligados a darme una constancia de que me buscaron y no me encontraron ahí. De ahí me mandan para el Registro Nacional de las Personas Naturales, quien también me da una constancia de que también ellos han buscado en sus registros y yo no he sido encontrado. Ya con esas dos constancias de que no se me encontró la partida de que yo busco, entonces ya con eso yo ya puedo iniciar más la prueba, un procedimiento judicial para poder recuperar el asiento que no está. Eso es lo que se hace. Para ello, hay que también tomar en cuenta de que debe de demostrarse la posesión del estado familiar de hijo. Esto es bien importante. ¿Cómo se demuestra el estado, esa posesión del estado familiar de hijo? Si ustedes buscan en su ley, en el artículo 198, que ojalá la tengan a la mano ahí para ir verificando, esta posesión del estado familiar de hijo, ¿verdad? Se demuestra o consiste, ¿verdad?, en un conjunto de hechos que sean armónicamente considerados y que demuestran la filiación de una persona con su progenitor, ¿verdad? O el parentesco que se pueda tener con la familia a la que pertenece, por ese montón de conjunto de actitudes, ¿verdad?, que vengan a establecer la posesión del estado familiar. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacerse? Debe de comprobarse con hechos, con acciones, que el padre ha tratado al hijo como tal, o sea, como hijo, que le ha dado su crianza, que lo han visto que desde que nació le da, por ejemplo, sus estudios, que ha provisto bueno, de educación, de crianza, de alimentos y de todo eso. Y que a los parientes, a los amigos, se los presenta a sus vecinos, se los presenta como su hijo, y que ellos han notado, los vecinos, los parientes, los amigos, han notado todo este tipo de acciones que ejerce el papá sobre el hijo, ¿verdad? Esto es para crear esa posesión, demostrar la posesión del estado familiar de hijo, ¿verdad? Y que por lo menos, ojo con esto, tomen nota por favor, y que por lo menos este vínculo haya durado no menos de 3 años. Fíjese bien, no menos de 3 años. No menos de 3 años. Como quien dice, sí, yo me consta que tengo 3 años ya de verlos, o más de 3 años. Sí, el muchacho ya tiene 10 años, pero no tiene partida de nacimiento. Entonces, ¿cómo voy a demostrar esa posesión del estado familiar? Ya lo dije, ¿ya? Que los vecinos, que los amigos, que todo mundo, mis parientes, vean que el trato mío como padre es darle la crianza, la educación, la alimentación, que lo haya presentado a las gentes que me rodean y que sepan que es mi hijo. Entonces, esa es una de las formas de demostrar el estado familiar, ¿verdad? La posesión del estado familiar, si es que no tengo partida de nacimiento, para demostrar de que soy papá y que este es mi hijo. Entiendo que no hay preguntas porque no me han interrumpido, pero ojalá quede bien clara esta situación. En el caso de que no tenga partida de nacimiento, ¿verdad? ¿Cómo se demuestra el estado familiar? Cuando ya la ley dice que la única manera de demostrar el estado familiar de las personas es a través de las partidas, las partidas, dependiendo. Si es nacimiento, si es de casado, si es viudo, ¿verdad? Dependiendo, si falleció. Pero aquí estamos partiendo ya de que no tengamos ni partida de nacimiento.
¿verdad? Como que Julio Arriaza no tenga partida de nacimiento. ¿Cómo va a demostrar que él es el papá? ¿Quién es su papá? O Sebastián Portillo dice, no, yo no tengo partida, pero él es mi papá, como lo demuestra. Entonces, esa posesión del estado familiar de hijo se va a demostrar tal cual lo está diciendo el artículo 198 que les acabo de explicar. También se puede dar el caso, ¿verdad?, del estado familiar de casado. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo se demuestra la posesión del estado familiar de casados? ¿Cómo se demuestra? Y para ello ustedes tienen en el artículo 199, ¿verdad?, de que eso se demuestra cuando, por ejemplo, hay consistencia en haberse tratado el hombre y la mujer como cónyuges, ¿verdad? Y en ese carácter han sido conocidos por los parientes, por los amigos, por los vecinos, que digan, no, si ellos viven ahí en las casitas juntos, ¿verdad? Se tratan como tal, ¿verdad? Debiendo, por lo menos, ojo con esto, que esa posesión de esposos, por lo menos, se haya visto por 3 años. No, yo ya tengo 4 años de que veo que los señores ahí viven, duermen juntos, se acuestan juntos, se levantan juntos. Él la lleva de la mano, ella lo lleva de la mano, se abrazan, se besan. Y todas esas acciones, a lo mejor cuando no hay una partida de matrimonio, ¿cómo se va a demostrar entonces ese estado familiar de casado, la posesión? ¿Verdad? Se demuestra porque las demás gentes han visto de que ellos se tratan como esposos, ¿verdad? En todo caso, deberá comprobarse, pues, ¿verdad?, que los documentos en que conste la celebración del matrimonio se ha destruido o se ha extraviado. Todo esto lo resuelve el código cuando no tengo una partida de matrimonio. Se extravió, se destruyó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a demostrar que esa persona es mi cónyuge, que estoy casado? Si estoy casado, pero se ha destruido. ¿Y qué tal si uno de los dos muere y para aceptar herencia, cómo hacemos? ¿Verdad? De ahí es donde nace aquella figura de la unión no matrimonial, que tal vez ya vieron ustedes esa figura en los registros anteriores. Pero, repito, la forma de demostrar o de comprobar o de probar el estado familiar son las partidas dependiendo, vean, partida de nacimiento, partida de matrimonio, partida de función, dependiendo. Las certificaciones de partida son la prueba, ¿vea?, única. Pero que no existe esa prueba, entonces demostremos la posesión de hijo o la posesión del estado de casado, tal cual lo dice el artículo 199, ¿verdad? Que por lo menos tengan 3 años de haber compartido, de mínimo 3 años, de ahí para arriba. Muy bien. Pregunto, ¿a qué horas termina esta clase? ¿10:45 o 10:50? 10:50. Ok, perfecto. Nos quedan como 10 minutos por ahí. Muy bien. Recordarle que el jueves vamos a tener un cortito, así es que estudiemos el material que yo les he dado, ¿ok? Y estas diapositivas se las voy a subir también al aula. Bien, la autoridad parental. ¿Qué es la autoridad parental? Fíjese bien. La autoridad parental que se encuentra en el artículo 206, esa autoridad parental, ¿verdad?, es el conjunto de facultades y deberes. Oiga bien, repito, conjunto de facultades y deberes que la ley le otorga y le impone al papá y a la mamá sobre los hijos menores de 18 años o sobre hijos que hayan sido declarados incapaces. Todo esto, toda esta autoridad parental, que repito que es el conjunto de facultades y deberes que los papás tienen sobre sus hijos, es para protegerlos, es para educarlos, ¿verdad?, es para prepararlos para la vida, ¿sí? Y para que los representen y administren los bienes también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el hijo
si ustedes están con papá y mamá todavía, aún a la edad que ustedes tienen, ustedes están bajo autoridad parental de sus padres. Y aquí no me vengan con que ya tengo DUI. Porque hay muchachos que dicen al papá, a la mamá, ya tengo DUI. ¿Y qué quiere decir con que ya tengo DUI? Ya soy mayor de edad. Pues sí, ¿qué quiere decir con eso? Yo hoy me mando solo. Excelente. El muchacho que ya tiene DUI, que quiere mandar solo, tiene que vivir aparte. Tiene que ir a trabajar. Tiene que sostenerse. Así es la cosa. Pero el joven que ya tiene DUI, tiene 19, 20, 30 años y está con sus padres todavía soltero, tiene que estar sujeto a ese conjunto familiar y está bajo autoridad parental, ¿verdad? Está bajo la sujeción de sus padres, bajo el cuidado de sus padres. Y tenemos padres tan bondadosos y tan buenos, los papás de ustedes son muy buenos, que aunque usted ya tenga DUI y usted quiere seguir estudiando, los papás le dan estudio. Vaya, hijo, aquí está la casa, hay estudio, te voy a dar todo siempre. ¿Ya ve? Entonces, las obligaciones o los deberes o las bendiciones, por decirlo así, no llegan a los 18 años, ¿verdad? Entonces, la autoridad parental es ese conjunto de facultades y deberes, ¿verdad?, que tienen los papás sobre ustedes, los hijos. Y esa autoridad parental refleja también el deber que tienen los papás de protegerlos a ustedes, de educarlos. ¿Ya? Muchos de ustedes están en la universidad y sus papás les siguen pagando. ¡Qué bendición! Yo tengo hijos también en la universidad. ¿Ya? Y yo les sigo pagando. No digo, no, ya son mayores de edad y que vean cómo hacen. No, señor. Mientras estén en casa, nosotros los padres somos los responsables para educarlos, vestirlos, darles alimento, todo. Mire qué bonito. Entonces, a todo eso se le llama autoridad parental. Aunque hay casos también de padres que ni siquiera, aunque el niño está chiquito, no les ayudan. Pues, de otro rollo que ya lo vamos a ver más adelante. Pero esa es la autoridad parental, conjunto de facultades y deberes que los papás tienen sobre sus hijos y que dentro de esos deberes están en cuidarlos, en educarlos, en enseñarles, en todo, para que los muchachos sean después, a través de esa educación, exitosos en la vida. ¿Sí? De eso se trata lo que es la autoridad parental. Sencillo. El ejercicio de la autoridad parental, que también el artículo 207 dice cómo debe de darse, ¿verdad? Y dice el artículo 207 que esto le corresponde al papá y le corresponde a la mamá. Fíjese bien, le corresponde al papá y le corresponde a la mamá de forma conjunta, ¿sí? Pero falta uno, ok, queda el otro. Así dice la ley. Eso puede darse en el caso de un fallecimiento, por ejemplo. Falleció papá, solo queda mamá. Falleció mamá, solo queda papá. Entonces, el ejercicio de la autoridad parental le va a quedar al que esté ahí, ¿verdad? Así de fácil. O si se ponen de acuerdo, porque hay casos que papá tiene que salir lejos a trabajar y hasta está 8 días allá afuera, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad?, si hay ausencia de uno de los padres, el otro que está ahí está haciendo el ejercicio de la autoridad parental, ¿verdad? Entonces, cuando ambos padres ejercen conjuntamente ese ejercicio de la autoridad parental, entonces ellos pueden designar de común acuerdo, ¿verdad?, quién de ellos es que puede representar a sus hijos. Puede ser el papá o la mamá, siempre y cuando sean menores de 18 años. Estoy hablando de representación legal. Porque ya un muchacho, aunque sea mayor de 18 y aunque esté bajo la tutela de sus papás, entonces ya no necesita tener como representantes legales a sus padres, porque cuando un muchacho cumple 18 años, adquiere también las facultades como de un ciudadano, deberes y derechos que ya puede desarrollar por sí. Pero una persona que aún no tiene los 18 es representado por sus padres. Y a esto se le llama representación legal, que esa es otra cosa. Representa legalmente a un menor de 18 años. Por ejemplo, le donan una casa a un menor de 18 años. Quien representa para hacer la documentación y todo son los papás.
para ir a sacar, por ejemplo, su pasaporte, no tiene 18 años, aún su visa o cualquier otro trámite que se quiera hacer, si no ha cumplido los 18 años, entonces quien ejerce la representación legal son los papás. Estoy hablando de representación legal, que es diferente a lo que es la autoridad parental. Son dos cosas diferentes. El ejercicio de la autoridad parental, ¿verdad? También estamos en el artículo 207. Cuando la filiación del hijo existiere solo respecto de alguno de los padres, este ejercerá la autoridad parental y la representación. En el caso, ojo con esto, de que el niño solo haya sido asentado por su mamá, por ejemplo, y el papá no lo quiso reconocer. En la partida de nacimiento aparece que es hijo de la señora tal, entonces ella es la única que tiene la representación legal y el ejercicio de la autoridad parental. Solamente cuando aparece hijo de la señora, ¿ya? Entonces, a lo mejor haya una oposición que presente el otro progenitor. Entonces, aunque haya oposición, no va a poder ejercer la representación o la autoridad parental si no aparece ahí en la partida de nacimiento de que es papá de, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí veamos en la partida de nacimiento, si los dos aparecen, es hijo de la señora fulana de tal y es hijo del señor fulano de tal, los dos de forma igual van a ejercer la autoridad parental y la representación. Pero si en la partida de nacimiento solo aparece que es hijo de la señora fulana de tal, será la única, ¿verdad? Muy bien. De tal modo de que también los actos de la autoridad de uno de los padres puede también ser ejercida según el artículo 208, ¿verdad? Por uno de los padres en situaciones de suma urgencia, en consideración a los usos en circunstancias únicamente especiales. Entonces, se va a presumir que cuentan con el consentimiento del otro. Esta presunción no operará cuando el menor de edad necesite salir del país, ¿verdad? Pero si en un caso haya una emergencia, que vamos a operar y que si no lo operamos ya se nos va a morir, tal papá o la mamá, cualquiera de los dos, puede libremente, ¿verdad? Y muy bien dar ese consentimiento. ¿Ok? Ahora bien, si los dos ejercen la autoridad parental, ¿verdad? Los dos la ejercen, pero uno de los dos está en acuerdo y el otro no, ¿verdad? Es decir, si hubiesen desacuerdos en ese ejercicio de la autoridad parental, entonces cualquiera de los que estén en desacuerdo puede acudir al juez para ver quién va a ejercer la autoridad parental, ¿verdad? Entonces el juez lo que va a hacer es traer a papá y a mamá al juzgado, aconsejan, tratan de avenirlos a ambos para que sea lo mejor para los hijos, pero si aún cuando el juez les dice, mire, los reconvengo, pues vea, para que ustedes se avengan y ustedes puedan llegar a un acuerdo de ejercer el ejercicio parental de ambos. Si uno lo puede hacer uno, el otro, y no se ponen de acuerdo, entonces el juez va a decidir quién lo hace, quién va a tener la autoridad parental. ¿Ya? Porque entonces si no hay acuerdo entre los padres, el juez se lo va a dar al papá o a la mamá que mejor convenga, siempre poniendo atención al interés superior de los hijos. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? No, Lick. Ok. Bueno, entonces, según las estadísticas de este día, estuvieron presentes 24 muchachos. De los 24, solamente quiero ver 3, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estuvieron en el aula y el resto anduvieron en el... Lick, una pregunta rápida. Vamos a ver. Referente a la posición del estado familiar del hijo cuando el papá reconoce o quiere reconocer al hijo, ahí también se tiene en cuenta lo que tiene pensado el pensamiento del niño. No, ahí no, porque el reconocimiento de un padre
es, en primer lugar, es voluntario. Y en segundo lugar, acuérdense que la ley siempre va a favorecer cuando sea el interés superior al niño. Entonces, si el papá quiere reconocer al niño, porque el niño solo aparece en la partida de nacimiento, que es hijo de la señora fulana de tal, entonces aparece el papá y dice, yo lo voy a reconocer. Si es así, como es un beneficio hacia el niño, no hay trabas de nada. Sencillamente el papá lo que hace es que puede ser que en una escritura pública de reconocimiento voluntario, él lo haga. Entonces ahí no hay más trámite que hacer, que el registrador va a hacer ese cambio en la partida de nacimiento del niño, dejándola sin efecto, anulándola, pues. La anulan y se crea una nueva partida donde ya aparezca papá y mamá. En ese caso sí no hay. En los otros casos sí, porque qué tal si el papá fallece. ¿Y cómo demuestra el hijo? ¿Cómo demostrar que el señor era su papá? Ahí sí es más difícil, por cuestiones de herencia o intereses pecuniarios, o sea, de dinero. Ahí sí. ¿Ok? ¿Respondí a la pregunta? Sí, gracias. Ok, William. No sé si alguien más tiene preguntas o nos vamos. Bueno, al no haber preguntas, dejo aquí por asentado quienes estuvieron en el aula. Ya aparecieron más. Por cuestión de la lista que tengo que presentar también a las autoridades de lo que vienen a clase. ¿Ok? Eso es bien importante. El día jueves que tenemos la clase, que es a las 9, vamos a tener la clase como de 9, como a 10:25 por ahí, o 10:15. El resto del tiempo se los dejo a ustedes para que saliendo del Zoom se metan ustedes al aula virtual y ahí van a hallar ya prendido un cuestionario que tiene 10 preguntas, 1 minuto por cada pregunta, y ahí quiero construirles las notas de este último registro. De ahí también hay una tarea por ahí, ¿verdad? Que investigar en grupos de 3. No se les vaya a olvidar, por favor, que eso va a sumar la nota también. Y la otra cosa que suma notas es la participación de ustedes. Dentro del cuadro de notas, ahí hay un cuadrito, una columna que dice participación. Los que preguntan, los que en la clase dicen, mire, yo quiero participar en esto. Y los que tienen la camarita encendida, que para mí pues me demuestra de que estuvieron en la clase. ¿Ok? Licenciado, respecto Sí, a la tarea tengo una duda. Señorita Elsie, vamos a ver. No sé si la tarea tienen que ser las partidas como, tengo esa duda, originales, ¿Sí? o sea, sacadas de una alcaldía o cómo tiene que ser. Tiene que ser, el objetivo es que ustedes conozcan de todo ese tipo de documentos y lo sepan diferenciar, ¿verdad? A lo mejor ustedes pueden investigar, tal vez en la alcaldía, que les regalen, ustedes pueden tomar fotos si es que les dan chance, porque lo que yo quiero es que esas me las suban en PDF, ¿verdad? Hacen las capturas ustedes de escaneo, de fotos. La cosa es que sea una foto o escaneo de partidas reales. Sus mamás, su papá, a lo mejor tenga por ahí partidas viejitas guardadas, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden obtener que tengan por lo menos marginaciones también, porque el objetivo es que conozcamos el tipo de inscripción, de marginación y el tipo de documento, qué tipo de certificación de partida. ¿Ok? Excelente. Bueno, si ya no hay más preguntas, jovencitos, nos vamos y nos vemos jueves. Cuídense. Gracias, Liz. Feliz día. Licenciado.